del versículo 1 al 3. Génesis capítulo 37, del versículo 1 al 3. Ya necesito gafas, entonces yo voy a aprovechar aquí la bendición. ¿Dónde están los niños que saben leer? ¿Sí? Vamos a leer todos ahí, ¿listo? ¿Qué dice? Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Seguimos con el siguiente. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y seguimos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos. Ay, ¿de qué color era la túnica de José? ¿Era negra? ¡Ay, ya sé, era blanca! No, amarilla, naranja. Ahora sí sé, ahora sí. Azul. ¿Era de qué? De diversos colores. Bueno, vamos a sentarnos todos porque en esta noche vamos a hablar con los niños. Dios quiere decirle algo a los niños en esta noche. Aquí tenemos ¿qué? Agua. ¿De qué color es el agua? Blanco transparente. Bueno, y resulta, ¿sí? Cuando el Señor hizo al hombre, ¿verdad? En un principio el Señor lo hizo con un corazón ¿cómo? Limpiecito, ¿cierto? Lleno de pureza, de inocencia, pero llegó el pecado. Ay, llegó el pecado, vamos a hacer cuenta que ese es el corazón del hombre, o la vida del hombre, del ser humano, del hombre y la mujer. Pero llegó el pecado que tiene un color todo feo, y lo revolvemos, lo revolvemos. Ustedes han hecho este experimento en el colegio, muchos de ustedes. Y lo revolvemos, ay, poderoso. Bueno, entonces se volvió oscuro, oscuro ese pecado, ¿cierto? Volvió la vida del ser humano oscura y feíta. Pero entonces resulta que nosotros cuando estamos así nos ponemos tristes, ¿verdad? ¿Ustedes han ido a un entierro cuando alguien se muere? ¿Sí? Allá la gente ¿cómo va vestida? De negro o colores así como oscuritos. Ay, gracias, mi hermana. Oscuritos, ¿cierto? Bueno, y entonces hay unos que van de color gris, otros van de color blanquito, así porque son colores así como tristes. Pero si va alguien de color rojo a un entierro, ¿cómo lo mira la gente? ¡Uy! ¿Cierto? Entonces la gente no quiere ir así porque eso llama mucho la atención. Pero mire lo que va a pasar con el agua. ¡Ay, qué linda esa agua! Se volvió a poner ¿cómo? Transparente. Bueno, entonces el Señor, dice la palabra del Señor, que la palabra de Él, que es la ¿qué? La Biblia es como agua, que cuando una persona la escucha y la deja entrar en el corazón, pero no hasta la puerta, hay que dejarla entrar hasta lo más profundo, ella bien metidita esa palabra, para que ese corazón cambie, ¿cierto? Y ese corazón que era duro así como una piedra, el Señor lo pone blandito como carne, dice su palabra, y el agua, que es su palabra, empieza a limpiar. Como cuando la mamá coge esas medias de fútbol de ustedes que las llenan de barro y empieza a echarle agua y jabón y la mamá empieza a restregarlas. ¿Cómo quedan esas medias después que la mamá las restrega bastante? Blancas, ¿cierto? Y a veces le toca que le eche límpido, un poquito límpido porque están muy oscuras.
Entonces, miren qué lindo quedó, ¿cierto? Pero miren lo que pasa ahora. Esta agüita empieza a coger otro color, que no soltó este papel mucho color. Pero entonces empieza a soltar colores porque, ¿qué es lo que pasa con la vida de nosotros, niños? Que Dios, como nos ama tanto, Dios nos ama poquito, bastante. Bastante, ¿cierto? Y el amor de Dios es tan grande que Él no quiere ver a nadie triste. Él no quiere ver a nadie de por ahí aburrido. A veces hay niños que dicen, ay, no, estoy aburrido, mamá. Ay, no hay televisión, no hay celular. ¿Los niños deben decir así que están aburridos? No, porque tenemos a un Dios que nos ama y Él es nuestro mejor amigo. Bueno, entonces resulta que ese hombre que estábamos leyendo en la historia, llamado José, tenía un papá que se llamaba ¿cómo? Jacob. Y él tenía varios hermanos, pero los hermanos se portaban bien como José. Se portaban mal. ¿Y José cómo se portaba? José sí se portaba bien. Resulta que los hermanos de José le tenían envidia a José y lo miraban así y le hacían muecas así. Y José no se ponía a pelear con ellos, no. José decía, ay, mis hermanos, ¿por qué se portarán así? No, yo tanto que los quiero, mis hermanos, son mis hermanos, porque uno tiene que querer a los hermanos. Entonces José llegó y un día el papá le dijo, José, venga acá, hijo mío. Y José, sí, señor, porque era más obediente. No hay como unos niños por allá lejos, no acá, por allá bien lejos, que los papitos lo llaman, José, Pepito, ya voy. Juanito, ay, ya voy, mamá. No, José no era así. Me llamó mi papá. Señor, mira, hijo, te tengo una túnica de colores porque yo te amo mucho. Y el papá, qué túnica tan linda, y se la colocó. Y qué felicidad. Y los hermanos, y lo miraban así. Y José se ponía triste porque sus hermanos eran así. Y José tenía unos sueños muy especiales. Y eran unos sueños tan lindos donde Dios le mostraba muchas cosas que él iba a hacer en la vida de José. Pero un día pasó algo triste. Los hermanos de José se lo llevaron por allá bien lejos. ¿Y saben qué hicieron? Lo querían. ¿Ustedes saben la historia? Lo querían matar. Y uno dijo, no hagamos eso es malo, no. Hagamos otra cosita, que no sea tan malo. Entonces dijeron, ya sé, tengo una idea, dijo el otro. Vamos a meterlo en una cisterna, en un hueco así grandotote, y cuando pase alguien lo vendemos. Y dijeron, sí, vamos a venderlo. Pero mi papá cuando nos pregunte que qué pasó con José, ¿qué le vamos a decir? A otro se le ocurrió otra idea. Ay, ya sé, matemos un animalito y cojamos la túnica de color y le echamos sangre y llegamos llorando, papá. A José lo devoró una fiera, se lo tragó un animal, mire, papá. Así, ¿eso es malo o está bien? Decir mentiras, ¿cierto? Es muy malo, tener envidia es malo, y hacer lo que hicieron los hermanos de José estaba muy mal. Pero entonces, ese José cuando estaba ya metido, él clamaba ¿a quién? A Dios. Y lo sacaron y lo vendieron y se lo llevaron por allá para una ciudad grandísima, un país, y se lo llevaron para allá lejos. Él no volvió a ver a la familia. Y él de pronto allá se sentía solo, ¿verdad? Porque él diría, aquí no, yo no conozco a nadie, no tengo ni un primo, ni un amiguito, nada. Y él estaba allá, pero había alguien que nunca lo dejaba solo. ¿Quién es? Nuestro Dios, que se llama ¿cómo? Jesús. Y resulta, niños, que bueno, él se fue allá y le pasaron cosas terribles. Y de pronto muchas personas dirían, uy, ¿sí ve? A usted le está yendo mal por creer en ese Dios.
El otro le diría, uy, ¿usted cómo le va mal, vio, por adorar a ese Dios? Y él no, él nunca se cansaba, él decía, algo va a hacer Dios conmigo. En medio de los problemas, Dios está conmigo. En medio de pronto, aparentemente, de la soledad, Jesús nunca me deja solo. Entonces, ¿qué pasaba con José? Que el Señor estaba trazando un plan y estaba cumpliendo propósitos en la vida de José. Y él llegó a ser una persona muy importante. Miren, él allá sufrió mucho. Estuvo en un lugar donde lo encierran a las personas. ¿Cómo se llama ese lugar? La cárcel. Él estuvo allá, pero el Señor con él fue a la cárcel, porque Dios está en todas partes. Y José estaba allá y Dios empezó a hacer cosas grandes a través de la vida de José. Imagínense que José empezó, después que salió de la cárcel, empezó a ayudarle a esos gobernantes y lo pusieron a gobernar, porque él era muy inteligente. ¿Quién le dio inteligencia a José? Dios. Por eso cuando usted, ay, esta multiplicación, uy, yo sí soy malo para las matemáticas, dígale, Señor, dame sabiduría, yo quiero aprender a multiplicar, y vas a ver que el Señor te va a ayudar. Y los papitos, cuando los niños de pronto haciendo tareas y no les sale, a ver niño, ¿cuánto es 2 por 5? 2 por 5, 2 por 5, ay, mami, 2 por 5 es 4. Entonces hay unos papitos que a veces los papitos cometemos errores y a veces los papitos nos dicen, uy, pero usted sí es bien brutico, ¿no? Ay. O nos dicen así, es que usted salió igual a su tío o a su papá era brutico, yo sí era buena para las matemáticas, pero... Y a veces hay personas grandes que nos hacen sentir mal, ¿cierto? ¿A usted alguna vez una persona grande lo ha hecho sentir mal? A veces nos dicen palabras que no nos deben decir, pero el Señor siempre nos dice palabras lindas. Amén. Entonces, ¿qué le pasó a José, niños? Empezó a prosperar, a prosperar, a prosperar. Y llegó el día en que él, con la inteligencia que Dios le dio, llegaron unas épocas en la ciudad donde él estaba, que había mucha comida, mucha comida. Él empezó a decir, oigan, vengan acá, vamos a guardar la comida allá en aquel lugar. Sí, don José. Y se iban todos y guardaban comida. Guarden esto, vamos a usar esto y esto lo van a guardar. Sí, don José. Todos le hacían caso a José. Y José empezó a ponerse una persona importante en ese lugar y todos respetaban a José. Los hermanos no lo querían, pero estas personas sí lo estaban queriendo porque estaban viendo que era muy inteligente. Pero resulta que llegó el tiempo donde se acabó la comida. Ya no había comida, pero todos decían, se acabó la comida de los cultivos, pero tenemos comida guardada, la que José dijo que guardáramos, y todos estaban contentos. Don José, tenemos hambre, tranquilos, allá hay comida, saquen comida. Y todos comían y comían. Pero allá lejos, donde estaban los hermanos de José, uy, papá, qué hambre, le decían los hermanos de José a Jacob. Papá, ya no hay comida, nos estamos enfermando, ¿qué hacemos? Vamos allá a esa tierra de Egipto, que allá hay mucha comida. Y todos se fueron los hermanos de José. Pero no conocieron a José. ¿Ustedes saben la historia? Y José cuando les contó, bueno, se pasaron muchas cosas. Y cuando José les contó que él era el hermano, ellos ¿cómo se quedaron? José, y él se quitó esas cosas que usaban allá, porque ellos usaban por la cultura unas cosas diferentes a los hebreos, pero él en su corazón tenía todo lo que el papá le había enseñado de Dios. Y él sabía que él no tenía que devolverles mal por mal, sino bien por mal. Cuando a uno le hacen un mal, ¿qué hay que devolver? Si un niño nos hace caer en el colegio, ¿qué tenemos que hacer? Oiga usted, ¿sí? No, tenemos que hablar con él. ¿Por qué me hiciste caer? No me haga caer. Y si vemos que lo vuelve a hacer, vamos y le decimos a la profesora y le decimos a los papás, ¿cierto? Para que no nos hagan bullying. Entonces llegó José
Y José no se portó mal con ellos, José los perdonó. Y José olvidó todo eso, ¿por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. Él nos dijo, ustedes tienen hambre, yo tengo comida, no les voy a dar. No, él no dijo eso, él dijo, coman y lleven y vamos a ver a mi papá porque lo quiero ver, lo quiero abrazar, porque tenía años sin ver al papá. ¿Por qué José hizo todas estas cosas? Porque tenía a Dios en el corazón. Porque el Señor Jesús pinta nuestra vida de colores. Eso no quiere decir que cuando ustedes vean al hermano Eduardo con un saco negro, no le van a decir, oye hermano, usted está triste. No, porque los colores es según el lugar y el contexto. El negro es un color muy elegante para vestir, ¿cierto? Pero si nosotros hablamos de aquí adentro del corazón, una persona que no tenga a Dios, que no tenga la lámpara, que es la palabra, para que alumbre los pies, va en oscuridad, va así. Ay, ¿qué es esto? ¿Y qué pasa si yo no veo? ¿Me puedo qué? Así pasa con una persona que no tiene la palabra del Señor en el corazón, va a ciegas y no sabe para dónde va, y se puede caer en el hoyo y le pueden pasar cosas terribles. Pero el Señor dice a través de su palabra, lámpara es a mis pies tu palabra. Y esa lámpara empieza a alumbrar. Y cuando en una casa alguien conoce al Señor, se prende una lámpara en la casa. Y las demás personas, miren, Él ya no dice palabras feas. Empiezan a mirar esa lámpara. ¡Ay! Mi papá, el que regañaba feo, el que peleaba porque el arroz se quemó. Miren, ya no pelea. Algo le pasó a mi papá. Y fue porque la palabra de Dios entró a su corazón. ¿Ustedes han visto los pintores? ¿Sí? Ellos usan un lienzo, ¿verdad? Una tela blanca. Pero hay unos pintores que pintan bonito y hay otros que pintan feo porque no saben pintar, ¿verdad? Hay unos pintores muy famosos en la historia, un señor que se llamaba Picasso. ¿Sí lo han escuchado? Y hay otro que se llama Leonardo da Vinci. Y esos señores pintaban cosas y la gente decía, yo quiero comprar ese cuadro, ¿cuánto vale? Tanto. Uy, qué montón de plata, ¿por qué? ¿Quién lo pintó? Leonardo da Vinci. No, sí. Y pagaban la plata, toda la que valía ese cuadro, porque son pintores famosos. Pero cuando los niños tienen 2 añitos, ustedes lo han visto como colorean los niños, ¿sí? Si ustedes ven los trabajos de ustedes en preescolar, mi hijo José Manuel, cuando él ve los trabajos en preescolar, él se ríe. ¡Ah! Mami, así pintaba yo. Una naranja y todo así, ña. Y la profesora le decía, muy bien, papito, felicitaciones. Porque apenas estaba aprendiendo, ¿cierto? Pero miren, allá afuera hay muchos pintores que pintan mal, que no tienen a Dios y le quieren hacer daño a los niños. Y les quieren decir, venga, niño, fume este cigarrillo. No, ¿verdad? Porque eso no le agrada a Dios. Hay niños que le dicen, ay, dígale mentiras a su mamá. Mejor vámonos, no hagamos la tarea, vámonos a jugar maquinitas. Esos son malos pintores. No pueden pintar bien nuestra vida, ¿cierto? Pero Dios es un artista, Él es un pintor excelente. Que Él cuando encuentra... Dios es tan lindo y tan maravilloso que Él cuando encuentra una vida destrozada, un corazón sucio, herido por el pecado, el Señor lo toma en sus manos y lo limpia con su palabra. Y esta palabra penetra el corazón y llega donde nadie llega. Y allí el Señor empieza a hacer cosas lindas en la vida de esa persona. Y el Señor empieza a cambiarle la manera de pensar. El Señor empieza a cambiarle la manera de hablar. El Señor empieza a cambiarle la manera de caminar. Y vemos que la vida empieza a cambiar.
y el Señor empieza a darnos vida y empieza a darnos luz y colores y nuestra vida se ve brillante, porque ese es el poder de Dios. Qué lindo es nuestro Dios. Pero niños, yo les voy a decir algo con mucho cariño y con mucho amor a través de la palabra del Señor. ¿Ustedes de verdad quieren ponerse en la vida de este mentor? ¿Del Señor Jesús? ¿Ustedes quieren decirle, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras? Esos propósitos que el Señor hizo con José, el Señor los tenía trazados. Y de pronto el enemigo de Dios, ¿ustedes saben cuál es el enemigo de Dios? El diablo. Él no quiere que Dios cumpla los propósitos en ustedes. Él quiere meterse ahí y dañar los propósitos de Dios. Pero si ustedes están metidos en las manos del Señor, nada los puede separar de ahí. Nada los puede sacar de ahí, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá en el mundo, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor es bueno y maravilloso con nosotros. Y Dios tiene propósitos con ustedes. El Señor no dice, ay, yo quiero que ese niño sea el borrachito de toda la cuadra, o que esa niña sea la muchacha que más baila en la discoteca. Esos no son los propósitos de Dios. Los propósitos que Dios tiene con ustedes son tan lindos, que Dios quiere hacer de ustedes grandes personas, personas felices, personas que le sirvan a Él. Por eso nosotros, niños, tenemos que dejar que Él pinte nuestro corazón, que Él empiece a limpiarlo y llenarlo de su presencia. Pero para eso tenemos que dejar que Él entre. Y dice la palabra del Señor, he aquí yo estoy a la puerta y si alguno oye mi voz, he aquí, a la puerta yo estoy, toc, 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 he aquí, a la puerta yo estoy, toc, 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 si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz y me abre, sepas que entraré. Si alguno oye mi voz, si alguno oye mi voz y me abre, sepas que entraré. Y por eso tenemos que dejar que su palabra entre. Cuando hay un corazón que deja que la palabra de Dios entre y empieza a limpiarlo, el Señor empieza a sacar la mentira. Y esos niños que les gusta decir mentiras, a ver, ¿quién rompió el jarrón de la casa? Yo no, mami. Fue el perro, mami. Ese perro, no tan tremendo que es. Estamos diciendo mentiras. ¿Y eso qué pasa? Que nuestro corazón empieza a mancharse, a ensuciarse. O a veces decimos palabras feas que oímos en el colegio y las repetimos. No, eso no le agrada a Dios, ¿cierto? Porque eso empieza a ensuciar nuestro corazón. Pero cuando la palabra del Señor entra por el oído y se sale por el otro, ¿qué tenemos que hacer? Que entre por el oído y haga y se entra a nuestro corazón. ¿Qué pasa con ese corazón? El Señor empieza a limpiarlo y a sacar toda la basura, la mentira, la desobediencia, esos niños que hay que decirles muchas veces que hagan la tarea, que se porten bien. ¿Ustedes quieren que les vaya bien o que les vaya mal? Entonces vamos a honrar a los papás. Dice la palabra del Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya ¿qué? Y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces vamos a ser obedientes, ¿cierto? Vamos a ser esos niños alegres y felices. Porque hay unos niños que le están pasando cosas tristes y no le quieren contar a nadie porque les da pena. Pero ustedes tienen un Dios maravilloso donde ustedes allá en el cuarto o aquí en la iglesia, ustedes se pueden arrodillar delante de Él y hablar con Él. Ustedes no les dé pena hablar con Dios, porque Dios nos conoce. Ustedes cuéntenle al Señor las cosas, díganle, Señor, yo estoy triste por esto y esto. Señor, ayúdame. Y hablen con Dios y verá que Dios empieza a hacer cosas maravillosas en ustedes.
Y en esta noche hay una gran oportunidad, niños, en este lugar. Aquí está el Señor con nosotros. Y yo quiero invitar a los papás. ¿Dónde están los papás? ¿Dónde están los maestros? Yo sé, hermanos, que para ser un buen pintor hay que tener habilidades. Hay gente que dice, uy, no, yo no voy a pintar un conejo porque me sale como una vaca. ¿Cierto? No somos buenos para eso, pero acá hay uno que tiene todas las habilidades. A veces nosotros como padres, hermanos, necesitamos hacer cosas lindas con ellos porque el Señor quiere pintar la vida de ellos a través de nosotros. Somos nosotros los papás los responsables de sembrar esta palabra en el corazón de los niños. Somos nosotros los responsables de decirle palabras que edifiquen y no destruyan. Yo no sé por qué a veces papás, de pronto porque tienen heridas en el corazón del pasado, o ustedes cuando estaban pequeñitos los trataron tan mal, los colgaron de la viga, los golpearon, y a veces pensamos que vamos a educar a los hijos porque así me educaron a mí. O usted tiene algún trauma en su corazón y en su mente y tiene tanta tristeza, o está peleado por la infidelidad de su esposo. ¿Y quién es el que paga el pato? El niño. Y a veces los castigamos sin justicia y con ira. ¿Y qué pasa con la vida de esos niños? Empiezan a deteriorarse, empiezan a verse opacadas, y ese brillo que el Señor quiere ver en ellos se empieza a oscurecer. Pero si usted quiere ponerse en las manos del Señor en esta hora y decirle, Señor, necesito tener más habilidades para pintar en la vida de mi hijo. Aquí está el Señor para ayudarnos. Todos tenemos errores, hermanos, como papás. Yo los tengo también. Pero hay que pedirle perdón al Señor y ponernos en sus manos porque Él es el maestro por excelencia. ¿Cuántas veces hemos cometido errores y hemos tenido que llorar en la presencia del Señor pidiéndole perdón porque hemos castigado mal a nuestro hijo? O porque le hemos dicho, usted es un tonto, usted no sirve para nada. O le hemos dicho, vaya, córrase para allá, deje molestar. Cuando Él lo que quiere es afecto y Él quiere un abrazo de papá y mamá. Pero acá está un Dios con los brazos abiertos. Ese hijo pródigo que un día se fue de casa, él llegó a la casa temeroso, porque de pronto no sabía cómo iba a reaccionar su papá. Algunos de nosotros lo hubiéramos esperado con una correa a ese muchacho desobediente y malcriado. Pero este papá lo estaba esperando con misericordia. Nosotros, hermanos, a veces somos injustos con los niños. Y a veces le decimos, pero es que mire, pero es que usted ¿por qué se porta mal? Pero no nos evaluamos nosotros por qué el niño se está portando mal. ¿Qué estoy haciendo yo como papá, como mamá, para enseñarle que él tiene que mirar a Jesús? ¿Qué ejemplo le estoy dando a mi hijo para que él camine con Dios? ¿Cómo le estoy enseñando yo a ese niño que ama a Dios cuando de pronto él ve en la casa una mamá con una cara de 38 siempre mal geniada, o un papá que llega siempre a pelear? Pero acá está el Señor para darnos de nuevo el brillo y los colores que Él quiere darle a nuestra vida. Vamos a estar en pie en esta hora. Dios es un Dios de propósitos. Dios quiere hacer cosas grandes con esta niñez, hermanos. Pero tenemos que llevarlos al Señor. Dice la palabra del Señor, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los